Argentina, dentro de las cosas que tiene en default, tiene 30.000 millones de dólares expresados en peso en legislación local, que fue el reperfilamiento de la CUNSA. Si vos hubieras emitido todo eso, vos qué crees, a ver, ¿hoy cuánto es eso? Y son 3 billones de pesos. O sea, sería casi una base, 1, y pico de una base monetaria más. 1,25 de base sería. O sea, una locura. Es decir, tenés una base y pico más ahí adentro. O sea, ¿y por qué no lo hizo? Además de poner controles, para evitar que haya una hiper. O sea, y ahora, digamos, no solo eso. Por otra parte, en lo que va del año, el gobierno empezó a emitir antes, ¿no? Pero en lo que va del año emitió 1,5 billones de pesos. Eso lo llevó a la calle porque el 70% lo esterilizó. Entonces, ¿qué hay que mirar? Entonces, hay que mirar la base y hay que mirar los pasivos remunerados. La base monetaria es 2,3 billones de pesos. Los pasivos remunerados, o sea, el ELIC más pases, son 2,5. Es decir, que si hay un pánico bancario, vos en 28 días duplicaste la cantidad de dinero. Correcto. ¿Ok? Además, digo, está el tema de los rezagos de la política monetaria. A todo lo que quieran ver, todas las premisas monetarias ligado a esto, vuelvo a recomendar este vivo que hice con López Murphy, que tanto le dolió al pelotudito del CONICET, que encima lo pagamos con nuestros impuestos, ese tarado. Pero no solo eso, sino que está el tema de la inflación, ¿no? Entonces, es muy interesante porque yo digo, esto lo hago al primer semestre, donde están todos los números, digamos, bien redonditos y bien cerraditos. Vos tuviste que en el primer semestre Argentina acumuló una inflación del 14%. Ahora, eso se logró con un 40% del índice de economía en cuarentenada, o sea, congelados. Claro, con precios de hace 5 meses porque están cerrados. Claro. ¿Ok? Cosa que no se mide. Con lo cual, digamos, o sea, no puede haber relevamiento de eso. Ese es el primer punto. Además, no puede sacar a la gente, porque justo el Estado no es el que justo puede violar la cuarentena. Bueno, aunque, digamos, el señor presidente, digamos, viola el distanciamiento social, el uso de barbijo, todo se lo pasa por el culo. Es decir, a nosotros los pelotudos todos encerrados, los chorros sueltos y ellos, digamos, de parranda. Lo que quieren. Claro. Entonces, pero al margen de ese detalle, después vos tenés tarifas pisadas, tenés precios controlados de los bienes de primera necesidad, digamos, de higiene, limpieza, todas esas cosas. Y después tenés los vinculados a alimentos y bebidas, que son bienes ligados al tipo de cambio, como están en el tipo de cambio oficial. ¿Cuál es el problema? Es que vos tenés la brecha. Entonces, si vos tenés una brecha del 90%, quiere decir que tenés una inflación reprimida de 30 puntos porcentuales. Con lo cual, la inflación verdadera de Argentina es como del 46% en el primer semestre. Eso anualizado te da casi 120. Y hay que recordar que una hiperinflación moderna no es como las de antes. A ver, hay algunos retrasados. Hay algunos retrasados, por ejemplo, que ligaron un carguito en una empresa regulada, ¿sí? Que va y lo insulta a Diego por teléfono y esas cosas, o sea. Y que está bastante caliente porque dijo que Milei se iba a equivocar con el tema del default. Ahora después hago un comentario sobre el default. Entonces, porque hubo default, ¿ok? Digamos, o sea, no es que no hubo default, hubo default. Pero, digo, al margen de eso, a lo que quiero ir es que la inflación, por ejemplo, que Argentina tuvo en los... A ver, la definición de Kagan es una definición de 1955, veníamos de hiperinflaciones gigantes. O sea, esa de 50% de inflación mensual implicaría que, por ejemplo, que ni Alfonsín tuvo inflación. Igual es un disparate. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es, durante los 80 Argentina tuvo 50 veces más inflación que el promedio de todos los países de México para abajo. Entonces, incluido México. Eso significa que
hoy una hiperinflación equivalente a eso, que sería 50 veces la de la misma región. ¿Sabes cuánto es eso hoy? 3. Multiplicarlo por 5, te da 150. Una hiperinflación moderna hoy es 150%. De hecho, el propio Ricardo López Murphy, que definía como alta inflación, un número más de 50, galopante, hiperinflación 4 cifras, hoy dice que una hiperinflación es un número de 3 cifras que no empiece con 1. ¿Ok? O sea, 200 es hiper. O sea, con lo cual, digamos, o sea, porque el mundo es distinto. Diga, hoy Argentina es el país con la tercera inflación más alta del mundo. En cuanto pase el 100 y pico %, vamos a ser segundo, digamos, vamos a superar a Zimbabue y vamos a estar, digamos, atrás de Venezuela, que tiene como 4.000. Además, Argentina, digamos... ¿Te puedo interrumpir? Dame que esto remate, ya estoy rematando. Dale. Argentina está segundo en el índice de miseria. O sea, justo nada más que atrás de Venezuela. Y además Argentina va a ser uno de los 3 países que va a caer más en el mundo. O sea, con Venezuela y con Perú. Por lo tanto, digamos, la situación es un desastre. Entonces, fíjate que, y eso ni siquiera estoy considerando, los efectos de que la señora Todesca quiere financiar obra pública con emisión monetaria, working capital con emisión monetaria. No pueden ir para atrás con los IFE, con lo cual más emisión monetaria. Vamos a ir a un déficit fiscal primario en torno a 10 puntos del PBI, que lo vamos a financiar con emisión monetaria, el procrear con emisión monetaria. Y la señora Todesca dice que emitir no causa inflación. Y todo el conjunto de imbéciles, digamos, salen a decir que en realidad, por ejemplo, el señor Berkovich, que vos emitís y la inflación baja, salió a decir. O sea, en base a una nota del pelotudo de Álvarez Agí. ¿Te acordás que dijo... En 60 el tipo de cambio? Está altísimo lo de Novarecio. Está altísimo, no necesitan ni siquiera controles. Es más, el Banco Central está gordo de reservas. 4.000 palitos tenemos de reserva, pelotudo. Y el tipo de cambio, el paralelo, está en 140. Y anda a liberarlo, a ver si está bajo, forro. Pero no solo eso, sino que además... Imagínate cuando venga toda la oleada monetaria, porque en realidad se están beneficiando ¿de qué? Del apretón monetario de San Leris. Imagínate cuando empiece a correr toda la emisión monetaria nueva. Digo, esto es talla, digamos, o sea, bueno, digo, ¿qué van a hacer? Van a hacer un plan Bonex, o sea, de vuelta, van a reconocer que perdieron. Y después cierro con el tema de la deuda. A ver, Argentina sí entró en default, porque vos caes en default cuando no cumplís alguna de estas condiciones, plazo, capital o tasa. Cuando ya reperfiló la CUNSA, eso ya era default. De hecho, la manifestación del default es que Argentina reprogramó su deuda. Es decir, imbéciles, si se ahorró 42.500 millones de dólares de acá al 2025, es porque no le está pagando. De hecho, no solo le estiró el plazo, le hizo quita de capital y le bajó la tasa del 7 promedio al 3. No es default, es defaultazo. Pero, digamos, lo que sí se evitó, y eso sí vale la pena destacarlo, es que evitó que se litigara en los juzgados de New York. ¿Por qué? Porque Argentina perdía por goleada ahí. Entonces... digamos, no se dan cuenta que festejan la reprogramación de la deuda y dicen, no, el default que anunció nunca ocurrió. Sí, imbécil, ocurrió, por eso reprogramaste. Si no hubieras pagado en tiempo y forma, si no, no te hubiera generado el ahorro de 42.500 millones de dólares que festejan tanto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni siquiera saben construir el relato. Este pibe es más imbécil que el promedio de los imbéciles que tiene porque ni siquiera sabe construir un relato.